En este video vamos a revisar el paso a paso para hacer un portavelas utilizando de soporte un listón de madera cualquiera. Comencemos. Materiales. Te dejo la lista completa de materiales en la descripción. Preparación base de madera. Para mejorar la adherencia de nuestro soporte, vamos a sellar con cola diluido. Para eso hacemos una mezcla de una parte de agua por 2 partes de cola. Yo necesito poquita cantidad, entonces voy a poner una media cucharita de agua por una cucharita de cola. Aplicamos en toda la superficie. Dejamos secar por un lado, aplicamos por el otro lado, por los bordes y dejamos secar por 24 horas antes de comenzar a adherir nuestras piezas. Simetrías y diseño. Yo quiero ubicar 2 velas y me gustaría lograr un efecto simétrico. Para eso voy a medir la misma distancia entre ambos extremos. Yo calculé 6 centímetros y medio para ubicar el centro, que sería ahí. Después la quiero ubicar verticalmente en el centro, entonces mido la mitad. Opcionalmente, con la ayuda de un compás hacemos la circunferencia, o bien si no la marcamos directamente. Yo quiero que mi circunferencia sea un poquito más amplia para después tener la oportunidad de poner una vela más amplia si lo quisiera. Estas zonas van a ser visibles porque van a quedar sin mosaico, por lo que yo las voy a pintar blancas. De esta manera le damos mejor terminación. No voy a pintar toda la superficie porque no es necesario, ya que no se va a ver, y además tendría que esperar un día para comenzar a adherir. Está listo, no importa que no quede tan perfecto, ya que después yo voy a poner fragüe blanco y con eso va a terminar de definirse bien lo que faltó. Además, yo la había pintado por atrás blanca, de manera así tosca, también porque esta parte se va a ver. Es opcional, pero encuentro que quedan mejor terminadas. Corte y adhesión de piezas. El diseño de mi portavelas lo quiero ir armando en el momento, pero tenía estas pulseras y mi idea era mezclarlas. Voy a mezclarlas para tener las dos iguales. Entonces voy a sacar las piedritas. Voy a pegar esta primera pulsera que armé. Ya puse la primera parte. Ahora mi idea es seguir como enmarcando estas velas, y tengo estas aplicaciones que me encantan y creo que voy a hacer algo de este estilo. Ahora a mí me gusta seguir con los bordes para darle el marco y después solamente preocuparme de rellenar los espacios. Lo que voy a hacer es con este blanco, que es un poco como perlado, voy a enmarcar todo el portavelas. En esta parte las voy a tener que rebajar un poquito porque me quedó más angosto, y lo voy a dejar un poco salido del borde para que se junte con la que venga del costado, y así la línea de fragüe de la esquina no queda tan ancha. En esta esquina voy a poner unos tipo pétalos que salgan de los bordes, algo así. Para eso hay que
cortar una tesela en la mitad, como un triángulo. Y después le damos la forma de pétalo. Cortamos ahí la esquina. Ya terminé todo el frente de mi portavelas y ahora voy a poner mosaico en los bordes. Para esto voy a ir poniendo por uno de los lados, voy a dejar pasar aproximadamente 1 hora y lo voy girando. Lo voy a apoyar aquí en el borde para no ejercer presión en esta parte que, si recuerdan, la dejé un poquito salida. Son medias teselas. Acá es importante considerar solamente que no sobrepase acá la tesela para que después no interfiera en el apoyo. Yo voy a hacer coincidir cada una de las teselas para que quede una línea de fragua como continua. Las esquinas van a tener que ser medias. Fragua pastina. Ayer terminé de adherir todas las teselas y lo dejé secar de un día para otro, entonces hoy está listo para que podamos hacer el fragua. Lo primero que voy a hacer es cubrir con cinta de papel esta zona que no quiero que se ensucie con el fragua y va a ser más fácil de limpiar después. Ahí dejé completamente cubierto. Para hacer el fragua mezclamos el polvo con un poco de agua. Voy a querer una consistencia más bien gruesa y que tenga algunos espacios que son más amplios para la línea de fragua. Y quiero que se cubran bien. Y a mí me gusta mezclar con un poco de cola para lograr un efecto más compacto cuando se seca y que no expela polvo tampoco. Vamos a mezclar y vamos a ir viendo de a poco si requiere más agua, porque el fragua es un poco traicionero y cambia de textura de un segundo a otro. A veces creemos que le falta mucha agua y en verdad es solo un poquito. Me puse los guantes, me había olvidado. Bueno, esta es la textura que queremos. En estos proyectos así más pequeños me gusta hacerlo con las manos para ir controlando mejor y aplicando de manera más fácil, pero siempre con guantes. El fragua es un producto tóxico y no queremos que tenga contacto con nuestra piel ni tampoco respirarlo. Por eso hay que usar mascarilla cuando mezclemos. Vamos aplicando en todas las direcciones, asegurándonos de que se cubra bien. En las esquinas poner especial cuidado. Esta parte trasera a mí me gusta terminarla bien para evitar que después penetren partículas de polvo. Está más o menos cubierto, vamos a revisar bien y eliminar los excedentes antes de dejar secar unos minutos. Voy a humedecer una esponja, la estrujo bien y voy a empezar a limpiar los excedentes. Esto es para reubicar el fragua, poner donde faltó, sacar donde hay exceso. Si van detectando algunos espacios como ese, para eso tenemos el fragua que reservamos y no botamos hasta el final. Lo voy a dejar secar hasta que esto se vea como un polvito
más seco y vamos a limpiar. Ya está con esa textura tipo polvito sobre las teselas, así que vamos a limpiar suavemente para evitar remover el fragüe que está ya ubicado entre las teselas. También puedo ir retirando el masking tape para ver si hay algo que ajustar. Recuerda revisar mi canal si quieres aprender sobre otras técnicas de mosaico simple y de manera económica. Suscríbete a mi canal para poder seguir creando contenidos gratis para ti.